les había dicho que somos violentos por naturaleza, pero que el uso de la violencia era desproporcionado, era letal, ¿no? Era alevoso, era con ventaja, ¿no? En medio de esa característica, los filósofos modernos reconocen de que ya habían invocaciones morales en el sentido de que especialmente los ancianos, ¿no? Al ver formas de violencia brutal, ¿no? Generaban reflexiones, generaban reflexiones. En el caso que les había dicho de cómo, por ejemplo, en base a la pelea de dos niños, ¿no? Cómo la mamá del niño agredido podía agredir al otro niño. El padre del niño agredido por la mujer no podía agredir a la mujer y listo, ahí tenían muertos, heridos y enemistados. En ese contexto, invocaciones, por ejemplo, a la mujer, de decirle cómo ha podido pegarle a un niño, o invocaciones al hombre diciendo que tú eres hombre, cómo pudiste haberle pegado a una mujer, etcétera, etcétera. O lo que se hacía a algunos ladrones cuando desvalijaban prácticamente las pocas cosas que podía tener un grupo, una familia. Esto de invocaciones morales, ¿no? Lo señalo porque cuando veamos el origen del Estado, lleguemos a la parte del origen del Estado, ¿no? Gran parte del poder en el Estado originario, en la creación originaria del Estado, se ha dado a estos sectores de liderazgo carismático, ¿no? Que ya tenían fuerte influencia y presencia, ¿no? En las sociedades de esa época. Entonces, estas son algunas características del Estado en sociedades naturales. Muy bien, ¿cómo se podía vivir? ¿Cómo se podía vivir, no? En una sociedad donde no había Estado. Distinguidos, para esto, ¿no? Para esto, de manera rápida, por favor, de manera rápida, tengo el chat abierto. Eh, tengo el chat abierto y de manera rápida, por favor, quiero leer vuestras respuestas. Asumamos que en este momento disolvemos el Estado. O sea, no hay ejército, no hay policía, no hay jueces, no hay empleados públicos, no hay servicios públicos y solo estamos nosotros. Repito, disolvemos el Estado. ¿Cómo creen que viviríamos? A ver, quiero ver respuestas. ¿Cómo viviríamos? Caos total, ¿verdad, Rolando? ¿Qué más? Una guerra entre todos, Emerson. Un caos, Flor María. Un desorden, Juana Flor. Juana la Flor. A ver, ¿qué podemos hacer con nuestros enemigos y no pasa nada? Anarquía. Eso de la anarquía, sin embargo, es un caso complejo, pero si es sinónimo de desorden, está bien, Michelle. ¿Qué podemos hacer ahora con nuestros enemigos? Los matamos y no pasa nada. Los eliminamos. ¿Y qué pueden hacer nuestros enemigos con nosotros? Igual, ¿no? Matarnos, hacen lo mismo. Entonces, distinguidos, cuando hay formas de comprobar ciertas teorías, ¿no? O ciertas afirmaciones, en base a nuestra rápida deducción u observación lógica, ¿no? Encontramos la riqueza justamente de grandes filósofos, ¿no? En haber escrito, haber descrito, ¿no? Cómo ha podido ser una época donde no había Estado. Y eso es justamente lo que, ¿no? Lo que estoy presentando en esta vista, ¿no? Donde, ¿qué se dice? ¿No? Una guerra de todos contra todos. La ley de la selva, del más fuerte. Cada individuo debía cuidar su vida, su honor, su libertad, su propiedad privada. Hacían justicia con sus manos. Ya les he dicho que somos brutales ejerciendo la violencia, ¿no? Por lo tanto, aquí el problema está, ¿no?
Aquí el problema está en que como economistas quiero que capten bien, por favor, esta argumentación, porque desde nuestra ciencia es más fácil comprender, ¿no? Comprender, ¿no? Muchas realidades, muchos transcursos o muchos escenarios. Yo les pregunto, yo les pregunto, si habían una familia, ¿no?, que criaba gallinas como mecanismo para sobrevivir, ¿no? Comían la gallina o vendían para comprar cosas que no necesitaban. Otros de repente ya hacían ropas, ¿no? Hacían ropas para venderlo, para cambiarlo con cosas que necesitaban, ¿no? Otros de repente eran grandes recolectores y pescadores, ¿no?, en cantidades que les permite intercambiar cosas que no tenían, que no producían. Ok, en otras palabras, todos generaban propiedad privada en base a su vida, a su inventiva, a su emprendimiento, ¿no? Pero como no había orden, como no había ley, cualquier rato se robaban entre ellos. En el proceso de robo, sin duda, muertos, heridos, ¿no? El kit es el siguiente, que es bueno que manejen en vuestra formación como economistas, el asunto de los incentivos. Si había una familia, ¿no?, que vivía del tejido, de hacer ropa, de hacer frazadas, y cualquier rato alguien se lo quitaba y no pasaba nada. O sea, se lo robaban y no pasaba nada. Igual con la gallina, o igual con quienes recolectaban, ¿no?, para intercambiar, con los pescadores. Si el fruto de tu trabajo no estaba protegido y cualquier rato te lo quitaban, te lo robaban, la gente tenía incentivos de seguir produciendo, de seguir trabajando, había incentivos, había condiciones para seguir produciendo. Abraham, no, ¿no es cierto? No, no había, no. Y entonces, no, ¿no es cierto? Gracias. Entonces, la base material, o sea, a falta de protección de propiedad privada del fruto de tu trabajo, dado que había amenazas para que no puedas, ¿no?, aprovechar, ¿no?, del resultado de tu inventiva, ¿no?, la base material se achicaba. Porque es normal pensar, ¿no? O sea, ¿para qué voy a producir si me lo van a robar y no pasa nada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿no?, si la base material estaba amenazada, la tendencia de la base material era hacia la reducción, se imaginarán ustedes, ¿no?, lo que significa pobreza, hambruna. Y si tu vida, tu libertad, tu propiedad privada no estaba protegida, se imaginarán ustedes el carácter riesgoso, incierto de esas formas de vida. ¿Se dan cuenta? O sea, la ley de más fuerte, la ley de la selva. Y en ese sentido, quiero que entiendan lo que dicen estas vistas, ¿no? ¿No? Estaba sociedades riesgosas, inciertas, costosas, inviables, y por lo tanto estaba amenazada la vigencia de la especie humana. ¿Se dan cuenta? Esto de costosas, ¿no? A ver, yo les imagino, yo les vuelvo a pedir que imaginemos. Hemos disuelto el Estado. ¿Cuánto cuesta cuidar tu vida si tenemos cierta propiedad privada? ¿Cuánto cuesta cuidar nuestra propiedad privada? ¿No? Un ejemplo podría ser, pues, de que en una familia, ¿no?, si antes todos trabajaban porque teníamos policía, jueces, qué sé yo, y ahora ya no hay eso, los que quieran cuidar lo poco que hay en la casa, ¿no? Entonces, algunos de los miembros de la familia tendrían que quedarse a cuidar bastante bien armados. El estar armados no es ninguna garantía de que no va a pasar nada, ¿no? Porque más personas armadas simplemente te doblegan. Pero si antes habían 3 miembros que trabajaban y aportaban al ingreso familiar y ahora uno se debe quedar,
Entonces, el costo de la seguridad es el ingreso perdido de esa persona. Y a veces por gusto, porque finalmente dos o más delincuentes lo pueden doblegar. Entonces, fíjense lo costoso que era defender la vida, la propiedad privada. Y en ese sentido, por lo tanto, estas sociedades definitivamente caminaban hacia la desaparición de la especie humana, ¿no? Y empezaban a ser sociedades inviables, inviables. En ese contexto, por favor, por lo tanto, ¿no? De guerra, de ley de la selva, ¿no? De el carácter riesgoso, incierto y costoso, ¿no? De cuidar la vida, el honor, la libertad, la propiedad privada, ¿no? En ese contexto que hacía inviable la vigencia de la especie humana, es en ese contexto que los filósofos modernos con el que yo me he formado y les estoy explicando, ¿no? Señalaron de que se hizo necesario crear, inventar el Estado para garantizar la vigencia de la especie humana. La vigencia de la especie humana. Entonces, ¿cuál es la forma, ¿no? En que más o menos se describe la creación? Acuérdense que estoy con la versión contractualista del origen del Estado, o sea que es un contrato, un acuerdo. Se especializa y autoriza a un sector de la sociedad para brindar bienes públicos como seguridad interna, justicia, seguridad interna o seguridad externa y obras públicas. O sea, la seguridad interna contra la delincuencia, el crimen, ¿no? Que estaba antes en manos de cada quien, se traslada esa función, ¿no? A un grupo especializado de gente para decirles que ellos vean eso. La justicia que de manera brutal desarrollamos con nuestras propias manos, ¿no? Se traslada a ese grupo designado para que sean ellos los que hagan justicia. Mientras cada uno con alguna coordinación entre ellos, ¿no? Podían, ¿no? Ver la manera de defenderse de las invasiones externas. Ahora, ¿no? Se traslada también esa función a el grupo a quien se le ha de encargar, ¿no? Justamente esta función en este relato que les estoy diciendo del invento del Estado. Y luego algunas obras públicas, ¿no? Especialmente caminitos, puentes, que de manera privada nadie lo va a hacer para provecho de todos. Eso lo vamos a ver. Primero, ya les he dicho que no somos filántropos por naturaleza. Y segundo, cuando veamos bienes públicos, les voy a hablar del fenómeno del free rider, en el sentido de que hay mucha gente que se aprovecha de trabajo ajeno, ¿no? O de algunos bienes o provisiones ajenas sin pagar. Entonces, de manera clásica, ¿no? Se señala de que el Estado tuvo que inventarse para, ¿no? Trasladar funciones que estaban en manos de la propia gente a un sector especializado. Y eso son, ¿no? Las famosas funciones clásicas del Estado, ¿no? Seguridad interna, justicia, seguridad externa, obras públicas. Ahora, se le otorga autoridad en temas transferidos. Solo se le otorga autoridad en estos temas, solo en estos temas. El resto, ¿no? El resto de sociedad renuncia a esas obligaciones y se somete a esta autoridad. O sea, la gente dice, esto ya no vamos a hacer nosotros, sino ustedes. Y nosotros, por lo tanto, estamos transfiriendo estas funciones, ya no lo vamos a hacer nosotros. Sin embargo, la sociedad retiene sus otras instituciones. La sociedad, ¿no? Según esta versión, dice, no, te hemos trasladado estas funciones, pero lo demás sigue siendo nosotros, ¿no? La organización, la vida, la autoridad al interior de nuestras familias sigue en nuestras manos, ¿no? Las actividades, por ejemplo, la economía, las actividades productivas siguen en nuestras manos. Nuestra libertad de creencia, de generar cultura, etcétera, sigue en nuestras manos. Sin duda, desde que apareció el hombre en la faz de la Tierra, desarrolla actividades económicas. Pero cuando se inventa el Estado, la economía sigue siendo una tarea, una función de los individuos y sus redes. Por eso en economía, ¿no? Cuando nos dicen que el Estado debe meterse a la economía, están transgrediendo, ¿no? Algo que es natural. ¿Qué es eso? Que es la gente la que produce, consume, intercambia.
Y donde se metió el Estado casi siempre ha sido para malograr esa capacidad de producción, esa capacidad de generar riqueza de la gente. Se ha llegado a niveles extremos en que el Estado ha tomado prácticamente el control de la producción, ¿no? Que hemos visto en las experiencias totalitarias, ¿no? Y entonces, este tema del contrato social es lo siguiente, ¿no? Trasladamos a un grupo ciertas funciones. Lo demás sigue siendo nuestra libertad, nuestra naturaleza, nuestra labor, nuestra responsabilidad. Obviamente que al crear a un grupo para que se dedique a esto, ¿no? Rápidamente se acuerda sostenerlos y darles ingresos para que desarrollen sus funciones. Por lo tanto, con el origen del Estado es obvio que nacen los impuestos, ¿no? Nacen los impuestos. Por lo tanto, ¿no? En base a estas características es la fundamentación de esta versión de contractualista del origen del Estado. Tiene básicamente dos temas a resaltar. Uno, que es un acuerdo. Y dos, un acuerdo de abajo para poner, no, a un sector arriba con funciones limitadas. Con funciones limitadas. ¿Correcto? Esto básicamente en la versión, por favor, liberal clásica, porque hacia adelante vamos a ver de que hay gente, hay filósofos en el caso de Thomas Hobbes, ¿no? Que dijeron que el Estado se ha hecho para dirigir a la gente, dirigir la vida a la gente. Estado amo. Esta versión que le estoy hablando es del Estado servidor, ¿no? Del Estado clásico. Entonces, la historia lo que ha demostrado es de que a ciertos grupos justamente del liderazgo carismático, que se van a denominar teocráticos, se le subió acá, ¿ya? Se le subió acá. En términos de aquí al Estado, se subió a grupos, ¿no? Teocráticos, pero también a grupos militaristas. Los grupos militaristas, ¿no? Son aquellos que, o sea, en los siglos de la humanidad, a raíz de pura violencia, pelea, habían individuos y grupos que destacaron en la pelea, o sea, de esos peleadores especializados. Un grupo de ellos en distintas circunstancias históricas, ¿no? También son los que fueron asimilados al Estado, pero la mayoría han sido sectores, ¿no? Denominados teocráticos, y hasta hoy, en pleno siglo XXI, tenemos estados teocráticos en el continente de estos locos de Irán, Irak, etc. Sin duda, la forma como se le denomina a esta forma de crear el Estado, ¿no? Vamos a hablar de monarquías. ¿No? Se crearon monarquías, ¿no? Para desarrollar esas funciones. Ahora, la idea de crear gobernantes, la idea de crear Estado, ¿no? O representación de la sociedad, ¿no? Era de que sean justos y sabios, ¿no? Se esperaban que los gobernantes sean justos y sabios. Entonces, cuando se crea el Estado, por lo tanto, se reducen los riesgos, se reducen las incertidumbres y los costos de transacción. Y hay protección de la propiedad privada y la actividad económica se hace más viable. Crece la base material de la sociedad y, por lo tanto, al hacerse viable, ¿no? Se garantiza la vigencia, vigencia de la especie humana. ¿Ahí? Entonces, miren, la idea de tener policía, jueces, ¿no? Entonces, a alguien le robaban algo, había una policía encargada de capturar al ladrón y luego pasarlo a sanción. Se devolvía lo robado al afectado. Y entonces, al haber ya protección de la propiedad privada, que es fruto del esfuerzo, del trabajo de la gente, ¿no? Entonces, la gente tenía incentivos para producir, tenía incentivos para desarrollar el comercio, ¿no? En ese sentido, la base material se amplía, ¿no? Y entonces,
al ampliarse la base material, se podía decir de que la reproducción de la especie humana tenía una base, ¿no?, un poco sostenible en términos de capacidad de alimentar, de dar empleo a la gente. Y en ese sentido, por lo tanto, lo que estaba amenazado, que era, ¿no?, el fin de la especie humana, se resuelve. Hay mucha gente que cree que lo peor que ha ocurrido en la humanidad es el origen del Estado. Ya les he preguntado a ustedes cómo viviríamos sin Estado. Hay que estar bien loquito para decir que el origen del Estado es lo peor, ¿no? Y si ahorita disolvemos el Estado, volvemos, señores, a, ¿no?, la amenaza de la especie humana, porque al robarnos entre nosotros, al matarnos entre nosotros, ¿no?, llega un momento en que no hay que comer, seguro que pasamos al canibalismo y luego, sin duda, hasta que se acabe la especie humana por inexistencia de condiciones para proveerse de alimentos, para proveerse de bienes y servicios que garanticen la existencia humana. Entonces, fíjense un poco, este es el relato de lo que es el origen del Estado, ¿no?, y su gran beneficio para, ¿no?, para reducir riesgos e incertidumbres, ¿no?, hacer propiciar la propiedad privada y actividad económica más viable para hacer crecer la base material, ¿no?, y por lo tanto para garantizar la vigencia de la especie humana, para que como especie, ¿no?, superior de la naturaleza podamos seguir como, gracias a Dios, ¿no?, estamos hoy en existencia. Muy bien, ahora quiero hacer una clasificación de algo que ya les he adelantado, ¿no?, en términos de estos dos grandes filósofos que son Thomas Hobbes y John Locke, para entender, ¿no?, ahora sí, ¿no?, por qué, cuál sería el rol del Estado por la cual este, se la ha inventado, ¿no? Primero, Thomas Hobbes dice que somos malos por naturaleza. Por lo tanto, el Estado se crea para hacernos hombres nuevos. O sea, desde el Estado ser distintos a nuestra naturaleza humana. Y por lo tanto, el Estado se crea para ser amo, para dirigir a los hombres, eliminar o reducir la libertad. Somos libres por naturaleza, ya les he explicado. Y entonces eso normalmente requieren dictaduras, ¿no? Dictaduras, ¿no? Y el tipo de libertad o derecho es el positivo. Según Thomas Hobbes y sus seguidores, ¿no?, es el Estado el que dirige a la sociedad. El Estado es el que prácticamente le dice a los individuos todo lo que tiene que hacer. Ese es la libertad o derecho positivo. En cambio, John Locke, ¿no?, señala de que no somos ni buenos ni malos, ¿no?, y la idea es, ¿no?, desarrollar la bondad entre los hombres, ¿no?, y por lo tanto el rol del Estado es un Estado servidor, respetar la libertad responsable de la gente. Y el tipo de gobierno que va a inspirar John Locke, y también lo planteó, son democracias. Hombres en igualdad de condiciones de elegir y ser elegido, ¿no? Deberían ver el tema de, ¿no?, la administración del Estado. Y el tipo de libertad o derecho, ¿no?, se le llama libertad negativa o derecho negativo. Según John Locke y sus seguidores, ¿no?, el Estado solo debe poner límites al accionar negativo a los individuos. Hecho eso, ¿no?, hay que dejar a la gente hacer lo que sabe hacer. ¿Se encuentra? En esto yo hago aparecer, el mejor ejemplo que pongo de esto es lo que pasa en el fútbol, ¿no? Señores, en el fútbol hay unas bases, tamaño de la cancha, número de jugadores, ¿no?, cantidad de árbitros y reglas de juego, ¿no? Prohibido adelantarse, prohibido sacar la pelota afuera, prohibido agredirse, prohibido agarrar con la mano si no eres arquero dentro de tu área, etcétera. Establecida, por lo tanto, los límites y ciertas prohibiciones, ¿no?, se deja en libertad a los jugadores desarrollar el juego. Y por eso es que tenemos, ¿no?, un desarrollo de maravillosos jugadores y de extraordinarios partidos, sin duda.
Es inimaginable unas reglas de juego donde a cada jugador hay que decirle lo que tiene que hacer. Sería absurdo. Las reglas de juego serían millones de papeles y de normas. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho ojo con ese asunto del derecho positivo, decirle a la gente todo lo que tiene que hacer. Acuérdense que en los sistemas totalitarios, en el fascismo, en el nazismo y en el comunismo, ¿no? Y también en muchas teocracias, el Estado es el que decía quién es soldado, ¿no? Quién es profesor, quién es militar, ¿no? Quién es cocinera, ¿no? En Cuba es el Estado el que dice qué vas a hacer, ¿no? Pero en las sociedades libres es la gente la que decide, ¿no? En medio de, ¿no? Desarrollo de vocaciones, de experiencias, de necesidades que observan, ¿no? A qué quiere dedicarse. Entonces, la libertad negativa es solo poner límites a la acción negativa de los hombres. Si es cierto este asunto del imperio de los incas, ¿no? Que habían solo 3 nos, Amasúa, Amayuya y Amajaya. Hecho eso, hay que entender que todo lo demás estaba permitido. Y el desarrollo de los estados teocráticos, ¿no? Muchos han tenido también, ¿no? reglas de juego de libertad negativa. Los 10 mandamientos del ¿no? cristianismo son 10 nos. Luego de observar las 10 prohibiciones, ¿no? Todo lo demás estaba permitido. Esa es la idea del derecho o libertad negativa. Ok, muy bien. Ahora, en términos de características de estos estados, ¿no? Entonces, provisión de bienes públicos, orden interno, señores, es bien público, justicia igual, defensa externa y algunas obras. Entonces, esta provisión de bienes públicos por parte del Estado, ¿no? Redujo los riesgos, incertidumbre y los costos de transacción, tal como les estoy señalando. Crece la base material, ¿no? Y también el desarrollo y capacidades creadoras de cultura, según las libertades permitidas. Ahora, les quiero decir que para que algo exista, para que algo sea aceptado, necesita una fundamentación, necesita una justificación. Entonces, en el largo tiempo que existió, ¿no? Los estados, que existieron los estados, ¿no? Se desarrolló toda una mitología para legitimarlo. Señores, mitologías son mentiras, mentiras, ¿no? Aceptadas como verdades. Mito es mentira. Entonces, para que la gente acepte, ¿no? Que siempre hay gente que debe estar arriba en el Estado, ¿no? Se ha desarrollado toda una justificación. Uno, por ejemplo, era el carácter, primero, era hereditario. Moría el rey, asumía el príncipe, que se volvía rey y así sucesivamente. Había todo un mito sobre que son hijos del sol, hijos de Dios, que son sangre azul, nacidos para mandar. Pero a su vez, ¿no? Esta mitología también decía que la plebe, el pueblo, nació para obedecer. Y se ha hecho muy extenso esta mitología para que la gente acepte que está viviendo en condiciones justificadas durante mucho tiempo. Sin embargo, ¿no? En el proceso histórico de estas experiencias y lo que ocurre actualmente, ¿no? Se ve en espacios de ascenso social, ¿no? Cómo gente de abajo del pueblo puede subir arriba. El tema de los sentimientos, por ejemplo, eso es lo que se ve en la Cenicienta. La Cenicienta, aun cuando los orígenes de la Cenicienta, ¿no? También son nobles, porque había sido hija de un noble, ¿no? Pero su condición concreta de vida, ¿no? Era, ¿no? Sometida a las labores de la casa por su madrastra, ¿no? En un segundo compromiso de su padre. Y bueno, toda la historia de que en una fiesta se enamora, etcétera, 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 ¿no? Vía la búsqueda de un zapato, ¿no? Lo que demuestra es de que sí se podía desde abajo subir arriba. Pero en esa misma novela de La Cenicienta, ¿no?
había un soldado muy fiel al príncipe, a quien también lo asimila, ¿no?, como varón o con un cargo ese noble. Entonces, ¿no?, por servicios de lealtad a la corona, servicios a la patria, etcétera. Señores, miren, si por un lado decían, ¿no?, de que son hijos del sol, hijos de Dios y sangre azul, pero por otro lado, ¿no?, se podía desde abajo subir arriba sin ser hijo de Dios ni sangre azul, ¿no? Estaba empezando a ponerse en cuestión de que era mentira estas justificaciones de por qué deben estar arriba, ¿ok? Y también quiero decirles que en base a observaciones rápidas, inmediatas que empezó a tener la gente entre sí, ¿no?, ocurre que los de arriba y los de abajo eran exactamente iguales en sus aspectos físicos y en sus aspectos emocionales o psicológicos, ¿no? Tan sangre roja todos, con dos ojos, sentimientos, resentimientos, etcétera. Esas observaciones por el lado psicológico es el desarrollo de la psicología. Y esas observaciones por el lado de los aspectos físicos es el desarrollo de la biología, la anatomía. ¿Y qué es eso? El desarrollo de ciencias, ¿no?, de grandes ciencias para entender, ¿no?, a las personas, a la especie humana. Y por lo tanto, ¿no?, lo que se observaba en términos de vías de ascenso social y en términos de observaciones iniciales para el desarrollo de ciencias, ¿no?, apuntaba a que todos éramos iguales. Y eso va a ser crucial para entender, ¿no?, luego por qué vamos a pasar a la democracia, donde en condiciones de igualdad, de elegir y ser elegido, ¿no?, terminamos resolviendo, ¿no?, un gran problema de quiénes deben gobernar y quiénes deben ser gobernados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Casi siempre han habido peleas arriba, crisis, nazismo en el poder, ¿no?, de cómo se matan entre hermanos para heredar el trono, ¿no es cierto? Cómo traicionan, han visto, ¿no?, cómo asesinan a César, por ejemplo, ¿no?, a Julio César, entre otras cosas. Entonces, arriba había pugnas por el poder, ya les he dicho que somos políticos por naturaleza. ¿Quién debe estar arriba? Yo. Si no soy yo, veré cómo, ¿no es cierto? Todo eso, de manera coherente, explica lo que es muy normal en las peleas arriba. Entonces, luego, muchos gobernantes defeccionaron, porque se creía que los que están arriba son sabios y justos, y había gente muy inútil, incapaz, además de represora, ¿no? Acuérdense lo que hizo el tarao de Nerón al ordenar que se queme Roma. Entonces, por un lado se peleaban, había crisis arriba, por otro lado, ¿no?, eran inútiles, destructores, ¿no? Y entonces, a raíz de malos gobiernos, ¿no?, sin duda también habían efectos en la base social, ¿no?, y empezaron a haber tensiones, ¿no? Empezaron a haber tensiones, ¿no?, entre la sociedad civil y el Estado, o sea, el pueblo y el Estado. Hay historias donde los pueblos los han derrocado para recambiar, ¿no?, estos gobernantes. Entonces, avanza la ciencia, ¿no?, para descubrir la igualdad, ¿no?, entre los de arriba y los de abajo. Empiezan a surgir liderazgos desde la sociedad civil. Decir, por ejemplo, que en Inglaterra, ¿no?, además de una monarquía, había una especie de senado, pero en el senado estaban solo los representantes de la nobleza. Y al surgir liderazgos desde la sociedad civil, ¿no?, tuvieron que abrir otra cámara o otra representación, que es la representación de los comunes, que más o menos equipara a lo que serían los diputados, ¿no? Miren, incorporación a liderazgos desde el pueblo, ¿no?, para subir arriba, ¿no?, y tener algunas influencias o participación en las esferas de poder. Eso asociado a guerras, a hambrunas, etcétera, una combinación de todo esto puso en crisis la relación entre Estado y sociedad civil, ¿no?, que se hizo, ¿no?, inestable. Todo eso generó que
la relación Estado-pueblo se haga inestable. ¿Ok? Y es en ese contexto que, ¿no?, vamos a entender el tema de luego el origen de la democracia. ¿Ok? Muy bien. Para entender el tema de la democracia, ¿no?, voy a volver a eh, trabajar con eso. Lo que les he explicado, ¿no?, de manera rápida, quiero confesar que estoy avanzando el curso, lamentando no poder extenderme para dejarme entender más por los problemas de tiempo. Entonces, esto que fue un gran invento, ¿no?, pero asociado a la relación con la sociedad civil o pueblo, sociedad civil, señores, significa pueblo. Pueblo, ¿qué significa? No simplemente la agrupación de individuos en un determinado área. Ya les había hecho entonces las grandes ventajas de tener el Estado. Pero luego en la interacción, ¿no?, peleas acá arriba, inútiles, ¿no?, liderazgos nuevos acá, ¿no? Luego formas de ascensos desde aquí hacia el Estado, como les he dicho, ¿no?, pusieron en cuestión esta manera de organizarse. ¿Ok? Más el avance de la ciencia, que demostró que éramos, ¿no?, los de arriba y los de abajo, simplemente individuos, ¿no?, se hizo necesario hacer una reingeniería del Estado. Porque, ¿qué es la democracia, señores? Esta es la forma, ¿no? Esta es la forma democrática de organizar el Estado, en la que ya, en el caso del Perú, ¿no?, vamos a cumplir 200 años como, primero, como país independiente, pero con una organización democrática, ¿no? Y bueno, aunque nuestra historia está plagada de dictaduras, ¿no?, al menos, ¿no?, el origen como nación ha sido esto. ¿De qué se trata esta reingeniería? Miren, el Estado sigue estando acá y el pueblo sigue estando acá. Pero entre el Estado y el pueblo se crea una sociedad política. La sociedad política, señores, significa un grupo de gente otra vez asimilado acá. En el origen del Estado, un grupo de gente es asimilado acá. Y en el rediseño del Estado, en su versión democrática, ¿no?, otra vez, un grupo de gente ponemos al centro entre el Estado y la sociedad civil. Normalmente, o sea, los representantes nítidos son los partidos políticos. Pero, por favor, ¿no?, los líderes de sindicales, populares, empresariales, juveniles, son también sociedad política. Un gran sector de la intelectualidad es sociedad política, ¿no? ¿Cuál es la idea? Toda la gente que tenga relaciones de formación e información aquí abajo, ¿ya? Formación, información, representación. Y en una democracia, ¿no?, ¿no?, los que van a ocupar, ¿no?, o desempeñar labores, ¿no?, en el poder separado, que es, ¿no?, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, en una democracia, ¿qué es la democracia? Primero, establecer la igualdad entre los hombres. Todos tenemos derechos a elegir y ser elegidos, porque somos iguales. Luego, una redefinición del Estado en el sentido de que no hay que permitir una relación directa, ¿no?, esta relación directa, ¿no?, Estado-pueblo, no hay que permitirlo, prohibido. Y que haya una sociedad política que se encargue de intermediar entre el pueblo y el Estado. Por lo tanto, los de la sociedad política lo que deben hacer con el pueblo es educarlo, ¿no?, educar, organizar,
representarlos. ¿Se dan cuenta? Esa es su labor. En términos de, ¿no?, su labor hacia abajo. Y su labor hacia arriba, ¿no?, va a ser gobernar, legislar, fiscalizar, ¿no?, etcétera. Entonces, una buena democracia, señores, primero, no hay que permitir relación directa Estado-pueblo, pero hay que tener una sociedad política, ¿no?, en base a partidos políticos especialmente, ¿no?, pero que hagan efectivamente su labor hacia abajo y que cumplan a cabalidad su función hacia arriba. Esa es una verdadera democracia. Entonces, no es democracia cuando desde acá, ¿no? Por ejemplo, todos esos eventos que hay del Sicuanazo, Juliacazo, Arequipazo, Andahuaylazo, ¿no?, el Baguazo. ¿Qué significa? Que una turba desde el pueblo, ¿no?, empieza a exigir directamente al gobierno algunas cosas o empieza a querer desconocer el Estado. ¿Ya? Entonces, miren, problemas, toda la vida van a haber problemas, en todo lado, ¿no? Normalmente cuando decimos problemas sociales son todos los problemas que hay en la sociedad. Somos como especie, ¿no? O sea, tenemos necesidades y deseos infinitos y por lo tanto nunca va a dejar de haber problemas, inquietudes abajo. Pero, y para esos problemas, ¿no?, la solución van a ser políticas públicas desde el Estado, ya sea desde el legislativo, desde el ejecutivo, desde el judicial. Pero estos problemas debe canalizarlo, ¿no? Estos problemas deben ser canalizados o intermediados, ¿no?, por la sociedad civil en términos de los problemas, ¿no?, que tengan que ir hacia el Estado, ¿no?, deben pasar por un filtro o intermediación, ¿no?, de la clase política, por un filtro. Debe haber, ¿no?, intermediación, ¿ya? Debe haber intermediación, intermediación, se encuentra, de la sociedad política. Entonces, en el caso del Estado, por favor, ¿no?, hay esferas, ¿no? En el caso del Estado, hay, ¿no?, ya sabemos que hay, ¿no?, el nacional, el regional y el local, esferas de acción, ¿no?, esferas. Entonces, por ejemplo, ¿no?, si hay problemas con el transporte en una ciudad, entonces la gente ve que hay congestión o de repente escasez, hay desorden, hay ruido, hay contaminación, hay accidentes, ¿no? Entonces, los de la sociedad política deben, ¿no?, inmediatamente hacer reflexiones, ver propuestas para esa inquietud que tiene la gente. Eso luego llevarlo a donde corresponde, puede ser, ¿no?, al gobierno local.
Algunos podrían ser al gobierno regional, por ejemplo, transporte interprovincial, ¿no? Y algunos podrían ser al gobierno nacional. No hay que permitir que la gente salga, se aglomere, tire piedras, ¿no? Exigiéndole directamente al Estado las cosas. Sino debe haber un proceso ordenado de intermediación, de llevar esas inquietudes, esas propuestas hacia las instancias para resolverlo. Esa es un poquito la idea de la democracia. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que esta relación es bien tensa, ¿no? Se trata del rediseño de que esto en algunas ocasiones es terrible, inestable, y necesitamos que sea más estable la relación Estado-pueblo, y en ese sentido, gestores de la democracia, la sociedad política, los partidos políticos. Y así, todos los problemas que haya, ¿no? Deben ser intermediados, ¿no? Por la clase política, por los partidos políticos. No debe haber relación directa pueblo-Estado. Eso se llama populismo político. Populismo político. En el Perú hemos vivido intensamente eso con Vizcarra, ¿no? El pueblo me dice que cierre el Congreso, el pueblo me dice que tal o cual. Y eso no es democracia, eso no está en nuestra Constitución. Yo, tratando un poquito de explicar esos fenómenos terribles, ¿no? Que hemos vivido, ¿no? Todavía seguimos viviendo, ¿eh? Ahorita hay mucha gente, el gobierno actual, ¿no? Ahora está promoviendo el cambio de constitución, por ejemplo. El pueblo me dice que cambie constitución, ¿no? Eso es pues populismo. Una forma de explicar es lo que yo hablo igual otra vez del fútbol, ¿no? No son las tribunas o las barras bravas las que le indican al árbitro si es gol o no es gol, si es foul o no es foul, si debe haber penal o no. No puede ser así. Si las barras deciden qué va a pasar, eso no es fútbol. El fútbol está completamente reglamentado y con jueces a cargo de su implementación. Y muy por el contrario, el árbitro puede ordenar que se desocupe las tribunas, lo puede votar. Ya, ahí tienen un bonito ejemplo de qué es la democracia respecto al populismo, ¿no? Respecto al populismo. Por lo tanto, ¿no? Espero que se den cuenta que la democracia necesita de gente con convicciones, con organización, que juegue con esas reglas, ¿no? Pero cuando tenemos gobernantes, ¿no? Que ganan por suerte, entran con fines desestabilizadores, etcétera, que no tienen convicciones democráticas, no son de partidos, no tienen trayectoria política, se espera cualquier cosa. Ese es el caso de Vizcarra, por ejemplo. Y ahora el actual gobierno igualmente, ¿no? Igualmente, ¿no? Por ejemplo, se han bajado 18 generales contra reglamentos, ¿no? Contra normas específicas. Se han tenido que bajar a 18 para poner a un amiguito a quien lo estaban formando en España, ¿no? En sus formas de entender, ¿no? El Estado, la política actual, ¿no? Asociado, bueno, a términos bien preocupantes que están denominados como el famoso nuevo orden mundial, etc. Entonces, eso no es democracia, eso no es correcto, ¿no? Y miren, el país está cada vez con mayor enfrentamiento, mayor crisis. El Estado no se ha hecho para generar problemas en la gente, en la sociedad. El Estado se ha hecho para ayudarlo. Pero miren, en el Perú vemos, ¿no? Tanto alcaldes, gobiernos regionales como gobiernos nacionales, ¿no? Que están generando problemas en la gente, haciendo retroceder al país, destruyendo algunos avances, destruyendo sus instituciones. Entonces, hay una defección de los políticos que capturan el Estado y también, ¿no? Hay una defección terrible en el Congreso, terrible en el Congreso. Por ejemplo, toda esta ofensiva populista de la AFP o NP, o de que quieren nombrarlo, ¿no? Todo el personal del Estado que ha entrado por amiguismo. El Toledo ha metido su gente, Humala su gente, ¿no? PPK Vizcarra ha metido su gente. A ellos ahora quieren dejarlos nombrados, ¿no? Eso es, pues, ¿no? Aprovecharse del Estado, de la política. Hacia adelante les voy a demostrar que el Estado que nosotros queremos es, por favor, un Estado meritocrático.
de gente que entre al Estado vía concurso público, por mérito, que permanentemente está evaluado, está capacitado, y en función de ello, ¿no? Hacer carrera y ganar según la productividad, los logros que desde la gestión, ¿no? Obtienen. Pero ¿no? Ofrecerles, ¿no? Dejarlos nombrados es populismo. Es simplemente perennizar la mediocridad y precariedad actual del Estado. ¿Se dan cuenta? En el caso de la ONP o AFP, ¿no? Especialmente de la AFP, ¿no? Decir que devuelvan todo el dinero es no entender de que tenemos que organizar formas de protección de la vejez de la gente. Vamos a ser viejitos todos. De viejitos no somos productivos. Necesitamos descansar, además, si es que nos parece justo. ¿Quién nos va a mantener? Y entonces se ha diseñado que en tu vida útil laboral ahorra para la vejez. Y a llegar a un límite legal establecido, ¿no? Con tu platita empiezas a vivir tu vejez. Pero ahora dicen, ¿no? Que se devuelva. A todos nos gusta el consumo presente. Nadie incorpora en sus decisiones el futuro. Quieren desproteger la vejez de los peruanos y lo están logrando poco a poco. Entonces hay que ser bien populista, ¿no? Y bien ignorante en economía, ¿no? Bien malo en términos de largo plazo, para plantear esas cosas que parecen caramelos en el corto plazo para la gente. ¿No es cierto? De este tema, sin duda, vamos a ver cuando veamos fallos de la información, ¿no? El tema de los seguros de jubilación, seguros de salud, el tema del seguro de accidentes de tránsito, el tema de los seguros de desempleo, etcétera, que son mecanismos de protección ante riesgos que nos va a ocurrir en cualquier momento. Entonces, por favor, esta es la idea de la democracia. Les voy a poner dos ejemplos de qué significa, ¿no? La democracia en acción cuando funciona bien la clase política. Miren lo que ha pasado en Chile. De Chile les voy a contar tres historias y la última sobre lo que han visto, lo que conocen. Hace más de 10 años, todos los chiquitos, todos los chiquitos de desde el kinder hasta cuarto de media, en Chile son 12 años el estudio de la secundaria, 8 años primaria y 4 secundaria. De un día para otro, todos en las calles. De un día para otro, se llama desborde. A eso le llamaron la revolución de los pingüinos. ¿Ya? O sea, un desborde, dice, mano. Estamos hablando de acá, ¿no? Un desborde desde acá terrible. Y entonces los partidos políticos y los gobernantes primero se quedaron extrañados. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes los organizan? ¿Qué cosa piden? Y rápidamente bajaron autoridades, bajaron los partidos políticos, los congresistas, a ubicarlos, a hablar con ellos. Salió la prensa a ubicarlos. Hasta que finalmente se ubicó a sus voceros. Mientras estaban en las plazas, en las calles, ¿no? La policía no podía meter gas, pues, ¿no? Con agüita, diciéndole a los chicos, atrás, atrás, ¿no? Hasta que los llevaron a una mesa de trabajo. En una mesa de trabajo recién los escucharon, analizaron, vieron, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no? Por acá, ¿no? Había un procesamiento, ya había un mecanismo de intermediación y finalmente llegó, ¿no? Al Congreso y luego la ley y luego la implementación de la solución respectiva. Entonces, como un desborde, lo rápidamente el Estado y la clase política, ¿no? Lo sometió al mecanismo de procesamiento de intermediación. ¿Correcto? Rápidamente. Básicamente el problema era modificar la ley de educación. Modificaron, ¿no? En lo que podía ser la solución a las demandas. ¿Ok? Señores, una buena democracia no es aquella que impide un desborde, sino que cuando ocurre el desborde, inmediatamente lo somete al tubo, a la intermediación, al filtro, ya para que desde acá vayan, ¿no? Buscando soluciones.
El otro ejemplo en Chile fue, ¿no?, el asunto de la gratuidad de la enseñanza de los universitarios. Todas las universidades públicas y privadas, ¿no? En Chile la educación es pagante. En las universidades públicas, ¿no? En Chile, en un solo día, todos dan examen de admisión. Y según sus notas, con notas aprobatorias, los jóvenes que sacan nota aprobatoria escogen su universidad y su carrera según orden de méritos. Luego, si es un joven pobre, se acoge al crédito educativo. ¿Qué es eso? Estudia, pagado por el Estado, pero en verdad se está prestando, ¿no? Tienen tasas que se conoce para eso. Y en su vida profesional lo paga, ¿no? Lo paga para sus hijos, para sus hermanos, o sea, es un fondo. Pero el que tiene, paga. El que tiene, paga. Y el que no tiene, se presta, ¿no? Y hay un bonito sistema de becas integrales para niños pobres, pero extraordinariamente inteligentes, ¿no? Pero bueno, es una política muy, muy especial, pequeña, sin duda, porque no es masivo el caso de niños pobres, ¿no?, con notas de excelencia en el ingreso. Pero, ¿no?, los pocos, ¿no?, tienen estudio gratuito, tienen pagado sus libros, su sustento, ¿no?, mientras en el estudio sigan siendo extraordinarios. O sea, puede haber un niño pobre que ingresó con 20 en nuestro sistema de calificación. Listo. Entonces, educación gratuita y una mensualidad para que eso se sostenga. Pero empieza a ser flojo, ¿no? Primer ciclo, ¿no?, promedio 14, segundo ciclo 13.5, le quitan la beca y le dicen que se acoja a el crédito educativo. O sea, no hay formas de diseñar adecuadamente ciertos premios y ciertos incentivos. Y entonces los jóvenes salieron a las plazas, las calles, ¿no? Y digo, si otra vez desborde, otra vez el Estado, los partidos políticos del Congreso salieron a hablar con ellos, los ubicaron, mesa de trabajo, propuestas y por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Esa es la idea un poco de la democracia. Miren la gran labor que hace especialmente el Congreso, los partidos, la prensa, ¿no?, los intelectuales. Esa es la clase política, la sociedad política. Y lo último que conocen ustedes, ¿no?, sin duda, temas misteriosos que lindan con también